Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión. Muchas gracias también al Centro de la Memoria que nos facilita este magnífico marco. Hoy está con nosotros Jaime Villarroy Martín. Bienvenido, Jaime, quien nos va a hablar de la teodicea trágica Adiós y el destino del alma de Miguel de Unamuno. Es profesor titular de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Cardenal Herrera, doctor por la universidad, en la que precisamente hizo la tesis sobre el tema que hoy nos va a deleitar. Tiene el grado de Filosofía en la UNED, grado de Teología en la Facultad de Teología de Valencia, curso de Actitud Pedagógica en la Universidad Jaime I, máster de Biotécnica en la Universidad Católica de Valencia, doctorado en Filosofía en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Profesor de Antropología Filosófica y asignatura DECA durante más de 10 años en la Cardenal Herrera, en la Universidad Jaime I y el Centro de Estudios Teológicos Master Dei, en Castellón, donde también imparte ocasionalmente algunas materias del íter filosófico. Ha presentado numerosas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales en Italia, en Egipto, sobre antropología filosófica española. Imparte también, como he dicho antes, clases de bioética y participa en proyectos de investigación relacionados con este ámbito. Doctor en filosofía, licenciado en CC, Creative Commons, eclesiásticas de la Facultad de Teología de Valencia y en filosofía de la UNED. Como he dicho también, imparte clases de antropología y docencia en Valencia, en la Universidad, en Venecia, en la Universidad Can Foscari y en Roma, en la Universidad Europea. En esta última se ha centrado en autores clásicos, en España concretamente, en Llull, Vives, Cervantes, Suárez, Menéndez Pelayo, Balmes, y contemporáneos como Unamuno, Marías, Ortega y Gasset, García Vaca, Xiaru, Lain y Zubiri. En todos ellos intenta trazar una línea de antropología filosófica arraigada en una traducción filosófica propia. Ha escrito multitud de artículos, ha colaborado en obras colectivas, reseñas, 10 libros al menos, ha coordinado publicaciones y entre varios artículos voy a citar 4 de ellos: Unamuno y Nietzsche o El Quijote contra Zaratustra, Unamuno y Ortega entre energúmenos y papanatas. A propósito del yo y el mundo de Miguel de Unamuno y el concepto de persona en el del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno. Bueno, pues con este currículum, que no es el completo por no extender más, le doy la palabra, Jaime, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Luciano, por esta amable presentación. Gracias a la Asociación Amigos de Unamuno, a todos vosotros por haberme invitado. Y hoy, viniendo en tren desde Castellón, hablaba con un amigo y me decía: ¿dónde vas? Y le he contestado: voy a hacer una temeridad, porque voy a hablar de Unamuno en Salamanca. Yo, que soy de Castellón, del Levante, bueno, pues vamos a ver cómo sale. La tesis la realicé sobre Miguel de Unamuno, como ha explicado Luciano, en el 2008-2009. Estuve aquí como 6 semanas ultimando la tesis, escribiendo. Me iba por las mañanas a la casa museo a revolver un poco en los libros de él, y por la tarde me metí en el convento de San Esteban, que por supuesto sabéis, hablo a gente que conoce perfectamente la biografía del rector de Salamanca, así que no me voy a extender en ello, pero sabéis que se fue allí a esconderse un poco. Pues yo me iba por las tardes, logré que me dejaran una biblioteca pequeñita para poder escribir, porque como era verano el resto de las bibliotecas estaban cerradas. Entonces, para mí fueron 6 semanas maravillosas, un poco imbuyéndome del espíritu de Unamuno. ¿Y por qué hice la tesis sobre Unamuno? Yo recuerdo que cuando acabé la carrera de filosofía
se me presentó la posibilidad de continuar en la universidad, empezando con el doctorado. Me dijeron, escoge un autor que te guste leer, porque acabarás harto de él. Y pues más o menos pasó un poco así, más o menos. Pero yo pensé, Unamuno es el único que a lo largo de 5 años de carrera, ni Kant, ni Heidegger, ni Hegel, que son autores... A mí Unamuno, recuerdo la primera vez que leí El sentimiento trágico de la vida, recuerdo la primera vez que leí el ensayo de mi religión, que sería en 2002, a lo mejor, o 2003, y recuerdo la primera vez que leí El sentimiento trágico de la vida, que sería en 2005 o 2006. Supongo que os pasará a vosotros cuando, dicen los expertos en psicología, que cuando tienes una experiencia muy emotiva, pues recuerdas el sitio donde has tenido esa experiencia. Yo recuerdo sitios donde estaba leyendo El sentimiento trágico de la vida por primera vez. Y entonces cuando acabé la carrera dije, pues tengo que hacer la tesis sobre Miguel de Unamuno. Y entonces me puse a ello. ¿Y cuál es el tema de Miguel de Unamuno? Dije, pues tiene que ser algo sobre la muerte, la inmortalidad, Dios, porque son sus temas centrales. En estos años recuerdo una vez encontrarme con un experto unamuniano, cuyo nombre no citaré porque lo conocéis, además falleció no hace demasiado, que hablando con él me dijo, pues a mí el Unamuno así religioso no me gusta tanto, a mí el que me gusta es el político. Y entonces yo pensaba, pues el propio Unamuno dice un montón de veces que lo importante es el hombre interior, que lo importante es lo que va por dentro, que todo lo demás es como obra de relumbrón, pero la tarea esencial es la tarea con nosotros mismos y nuestro confrontamiento con la muerte. Y algo parecido me pasó también aquí cuando estaba haciendo la tesis. Cuando iba a comer, un comedor que había universitario, hablando con una profesora que estaba haciendo también su tesis de filología, pues lo típico, le preguntas, bueno, ¿y tú qué estás haciendo la tesis? Ella la estaba haciendo sobre autores clásicos. Yo le digo, pues yo sobre Unamuno. Y me dice, ay, Unamuno, es que eso de la muerte, como que no. Y entonces yo recordé por qué me gustaba tanto Unamuno. En el fondo dije, es que a mí lo que me atrae de Unamuno es que lo lees y no te quedas igual. En el texto de mi confesión, que no sé si conocéis, lo edita la profesora Alicia Villarez-Curra, es un texto que él escribió en 1905, pero que hasta 2011, después de hacer yo la tesis, pues no lo publicaron. Lo que pasa que lo esencial de Unamuno, que seguro que lo habéis leído todos mucho, pues veis que las ideas de Unamuno se van repitiendo también de un sitio a otro. En este texto de mi confesión no hay nada nuevo que no esté en otras partes de Unamuno. De hecho, uno de los capítulos del sentimiento trágico de la vida, lo he descubierto ahora leyéndolo, es este texto de mi confesión refundido. Pero hay uno de los textos del sentimiento trágico de la vida que aparece aquí por primera vez, que es de los que yo recuerdo por primera vez leer y lo que me impulsó a hacer una tesis sobre él. Me resisto a creer a los que aseguran que nunca, ni en un parpadeo el más fugaz, ni en las horas de mayor soledad y silencio íntimos, se les ha aflorado a conciencia ese rumor de la incertidumbre. No comprendo a los hombres que me dicen que no les ha preocupado nunca el allende. La muerte ni el anonadamiento propio les inquieta. Paréceme que padecen algo así como estupidez espiritual, o mejor dicho, religiosa, y quisiera poder meter inquietud en todas esas pobres almas sonámbulas. Quieren razonar y su fe debe resistírseles, como la razón resiste a la fe. Y yo no quiero poner paz entre mi corazón y mi cabeza, entre mi fe y mi razón, sino quiero que se peleen y se nieguen recíprocamente, pues su combate es mi vida. Este tipo de cosas son las que a mí me llevaron a Unamuno y supongo que un poco todos si estáis aquí es porque también os resonó algo cuando habéis leído algo de Unamuno. Vamos a hacer una conferencia en 3 partes. Primero quiero hablar un poco de la epistemología de Unamuno, la teoría del conocimiento, que es importante porque luego lo aplica a los 2 temas que le preocupan, que son Dios y el alma. Y desde su teoría del conocimiento, pues ni Dios se puede conocer, ni el alma se puede conocer. Entonces, primero teoría del conocimiento, luego veremos cómo Unamuno lo que hace es machacar todos los argumentos que se han dado y se han podido dar a lo largo de la historia acerca de la existencia de Dios o la inmortalidad del alma, porque estos son 2 temas que sabéis que van íntimamente unidos para Unamuno. Hablando una vez con un labrador, le dijo Unamuno, imagínense que Dios existe, pero que nos morimos igual. Y el labrador le dijo, entonces ¿para qué queremos a Dios? Si no es para que nos salve de la muerte. Entonces, estos 2 temas de Dios y la inmortalidad siempre van de la mano. Veremos cómo Unamuno destruye
todos los argumentos racionales que serán acerca de Dios y la existencia del alma, y la parte más propositiva mía de la tesis, y lo que os ofrezco aquí también, es cómo reconstruye de alguna manera algún acceso alternativo a Dios y la inmortalidad del alma, porque la postura de Unamuno es, no se puede saber, no se puede conocer, no hay razones sobre eso. Pero luego lees a Unamuno y dices, esto parece una razón, esto te parece otra razón, aquí parece que esté dando razones que sostengan tanto la existencia de Dios como la inmortalidad del alma, pero no son razones al uso de la lógica donde 2 y 2 son 4 o de unas premisas se sigue necesariamente una conclusión. Por lo tanto, Unamuno tiene razones para anclar de alguna manera una esperanza en la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, y las vamos a ver, y luego unas pocas al menos, y luego haremos una conclusión. Entonces este es el plan, empezando por la teoría del conocimiento de Unamuno, porque primero vamos a ver lo que conocemos y cómo conocemos. Y entonces es muy conocido, y de nuevo, perdón, porque sé que muchos de los que estáis aquí sois aficionados a Unamuno, y hay muchas de las ideas que os sonarán por haberoslas repetido ya muchas veces y vosotros haberlas leído y meditado. Dice Unamuno en El sentimiento trágico de la vida que 2 son los resortes fundamentales de la vida humana. Perdón, lo dice en La tumba de Don Quijote. El hambre y el amor son los 2 resortes fundamentales de la vida humana. Frase que me quedó también la primera vez que la leí en mi vida. El hambre y el amor son los 2 resortes fundamentales de la vida humana. Es decir, esto es teoría de la motivación. Si no te mueve el hambre, no te mueve el amor, no hay nada que te pueda mover. Cuando una persona está desmotivada, ni el hambre ni el amor. Cuando uno pierde las ganas de comer, pues ya, eso sí que es una señal de desmotivación profunda. Y el amor. Entonces estos son como los 2 instintos. Y ahora viene el punto. Del hambre surge, dice Unamuno, todo el mundo objetivo que nos rodea. ¿Cómo puede ser eso? En aquella época, del Unamuno ya no joven, sino que empieza a ser maduro, Ramón Turró escribe un libro que se titula El hambre, origen del conocimiento, y lo prologa Unamuno. ¿Qué quiere decir que el hambre es el origen del conocimiento? Muy interesante, que nuestros sentidos, nuestro mundo sensorial y perceptual, por lo tanto, está ordenado a nuestra supervivencia. ¿Por qué tenemos el rango de visión que tenemos? ¿Por qué tenemos los umbrales de percepción que tenemos? Los murciélagos tienen otros, los perros oyen ultrasonidos. Nosotros no. ¿Por qué nosotros los que tenemos y no más y no menos? Porque todo está en orden a nuestra propia supervivencia. Entonces, el estómago, órgano del conocimiento, significa que al final nuestro mundo perceptivo, que es el que nos da a conocer la objetividad del mundo, está ligado a nuestro instinto de conservación, al estómago. ¿Por qué veo alrededor de mí superficies más o menos compactas, estos colores? ¿Por qué mi mundo perceptivo no es otro, si podría ser otro? Porque está ligado a nuestra necesidad de conservación individual, y entonces todo lo que necesitamos, exagerando un poco la idea, pero Unamuno era de exagerar también las ideas, todo lo que necesitamos conocer es precisamente nuestro mundo de los sentidos, y por eso del estómago, de la necesidad de comer, nace el mundo objetivo, el mundo que nos rodea. Del instinto nace el mundo objetivo, pero el instinto que tenemos no solamente es el instinto de conservación, es también el instinto de perpetuación. El instinto de perpetuación tiene que ver con lo sexual, pero lo podemos ampliar tanto cuanto queramos, englobándolo bajo el rótulo del amor, que es lo que hace Unamuno al repetir esta frase que os he comentado. El hambre y el amor son los 2 resortes básicos de la vida humana. Y aquí viene lo más bonito. De la misma manera que del hambre aparece un mundo objetivo de cosas, objetos, con los que interactuamos y sobrevivimos en este mundo, del ansia de no morirnos nunca, el ansia de perpetuación es un instinto, del ansia de perpetuarnos, nace todo un mundo ideal. ¿Vale? No será objetivo como el mundo de los objetos que nos rodea, no tendrá tanta realidad, entre comillas, o a lo mejor sí, porque el otro puede ser incluso más real. Lo que no tendrá es objetividad, y contra eso luchará continuamente Unamuno cuando se intenta decir que los conocimientos de Dios, del alma, del mundo del espíritu, del mundo religioso, son conocimientos objetivos. No son objetivos, pero por no ser objetivos no van a ser ni menos verdaderos, ni menos reales, y sobre todo menos importantes. Porque para Unamuno es más importante el ansia de perpetuación incluso que la necesidad de comer. Esto era bastante nuevo en
en filosofía. En filosofía se decía, primero hay que conocer las cosas y luego ya las puedes querer. ¿Cómo vas a querer una cosa que no conoces? Unamuno invierte los términos y dice, no, cuando conoces una cosa de verdad es porque la quieres. O sea, solamente puedes conocer una cosa de verdad a la que amas. Y esto en el mundo personal, pues se entiende bastante bien. Me pongo a conocer precisamente una persona porque la amo, y entonces, porque la amo, la conozco a fondo. No es que primero conozca las cosas y después las pueda amar, y si no las he conocido bien no las puedo amar, sino que el amor es el motor que me lleva a conocer las cosas. Lo dijeron grandes filósofos de la época, como Max Scheler, por ejemplo, que conocía a Unamuno y protestó públicamente cuando expulsaron a Unamuno de la cátedra de España. Pero luego, en aquella época también, un poquito más adelante, después de que lo dijera Unamuno, esto de que primero va el sentimiento y después ya el conocimiento, y que el sentimiento es necesario para entender el mundo que conocemos, lo dice nada más y nada menos que Heidegger, en Ser y Tiempo, una de las obras fundamentales de la filosofía del siglo XX, al principio, cuando dice que antes de ponernos a saber lo que es el mundo y lo que es, tenemos que saber cómo nos encontramos, cuál es nuestro estado anímico fundamental. Y a partir de ahí sí que podemos empezar a conocer. Y por cierto, Heidegger, supongo que mundialmente más conocido que Unamuno, dice, ¿y cómo nos sentimos? ¿Cómo nos encontramos? Dice Heidegger, pues nos encontramos angustiados porque tenemos la vida limitada por el fenómeno de la muerte. Suena bastante a Unamuno. Pasa que Unamuno lo dijo 20 años antes y lo dijo en castellano, Heidegger lo dijo en alemán y llegó más lejos, parece. Pero desde luego hay muchos elementos, o al menos yo encuentro muchos elementos de la filosofía de Unamuno. Es verdad que a lo mejor sin trabajar a fondo en Unamuno, que después aparecen en Heidegger. Bueno, pues ya tenemos entonces establecida la teoría del conocimiento de Unamuno. Yo quiero conocer si existe Dios, y quiero conocer si existe el alma. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues no lo voy a hacer con los sentidos, que me abren solamente a un mundo de objetividades, sino que lo voy a hacer a través de mi sentimiento fundamental de perpetuarme. No me quiero morir, no me da la gana de morirme. Hay que añadir también a los que acusan a Unamuno de individualista, egoísta, hombre, es que solo eres tú el que no se quiere morir, pero no piensas en los demás. Unamuno siempre contesta a esa objeción que le ponen, que cuando yo digo que no me quiero morir, lo digo por mí, lo digo por todos. Lo que pienso de mí lo pienso también de todos, y en el fondo es una obra de humanidad, no hay nada más universal que el individuo. Y por último, como última idea en esta introducción de la teoría del conocimiento de Unamuno, es importante también tener en cuenta el rechazo frontal que Unamuno tiene por el racionalismo. Rechazo frontal, pero a la vez también lo padece, también él mismo lo confiesa. Él dice, si aborrezco el racionalismo es porque lo padezco. Pero ¿qué tipo de racionalismo? Cuando habla de la razón, esto es muy importante, ¿en qué tipo de razón está pensando? Pues está pensando en una razón positivista que vio la luz, quiero decir que no es la razón humana habitual en la que solemos pensar, sino que es un producto un poco de la historia de la filosofía que aparece en los siglos XVIII y XIX, sobre todo por obra de la Ilustración, Kant, después Comte, que piensan que la razón es una capacidad humana analítica que congela las cosas, las analiza y entonces las mata de alguna manera. Entonces, cuando Unamuno dice estar en contra de la razón, hay que tener en cuenta que está en contra de esta razón, de no cualquier concepto de razón. Profesor muy bueno, que fue profesor mío en la UNED hace muchos años, Javier Muguerza, tiene un escritito muy breve pero muy enjundioso a propósito del irracionalismo de Unamuno. Cuando se dice que Unamuno es irracional, pues habrá que entender qué tipo de razón es la razón con la que está peleando Unamuno, porque a veces entendiéndolo y entendiendo el concepto que ataca Unamuno de razón, uno dice, pues contra esa razón yo también estoy en desacuerdo, pero no es todo lo que entendemos por razón, como iremos viendo en esta exposición. Entonces ya está establecido el primer punto. El ser humano tiene dos grandes campos del conocimiento, uno objetivo y el otro ideal, más que subjetivo diremos ideal, que creo que queda mejor. Los dos reales, los dos necesarios, y para conocer temas tales como Dios y el alma, nos apoyaremos más en este afán de no morirnos, en esta ansia de vivir para siempre. Porque la razón no puede. Vamos al segundo punto. ¿Qué quiere decir que la razón no puede? Pues que la razón, cuando
cuando intenta aplicarse a estos objetos, tales como Dios, tales como la inmortalidad del alma, no llega a ningún sitio, según opinión de Unamuno. Siempre habrá que hacer este matiz. Y entonces Unamuno se pone a ello. En el sentimiento trágico de la vida, en otros lugares también, pero el sentimiento trágico de la vida dedica unas cuantas páginas a hacer una cosa que puede llamarse psicología de la creencia. ¿Eso qué es? ¿Qué es psicología de la creencia? Pues es sacar a la luz, desenterrar los motivos que nos llevan a creer. Porque una cosa son las cosas que creo y otra cosa es porque creo lo que creo. Son dos cosas distintas. Y entonces hay Unamuno hace un poco de Nietzsche. El pobre Nietzsche, que decía Unamuno a propósito de Nietzsche, tienen una relación muy interesante los dos, y Unamuno lo conocía bien sus escritos. Nietzsche, muchos de sus escritos, hace también psicología de la creencia, lo cual quiere decir que lo que hace es sacar a la luz los motivos ocultos que nos conducen a creer, creyendo que entonces, tanto Nietzsche como Unamuno, que entonces estos objetos de creencia están un poco de más. Y repito que lo hace Nietzsche en sus escritos y lo hace Unamuno en el sentimiento trágico de la vida. En el fondo, ¿por qué cree la gente en la inmortalidad del alma? Pues por el miedo a la muerte, es el más habitual, pero desarrolla hasta 8 o 9 motivos por los cuales la humanidad ha tenido creencias tales como la inmortalidad del alma o como la existencia de Dios. Por ejemplo, dedica algunas páginas a explicar cómo, tesis que hoy en día, por cierto, la antropología daría por superada, pero en aquella época había un libro muy famoso de Erwin Roth sobre el alma en la cultura griega. Traducido al castellano, un libro muy interesante. Podéis acceder a él, pero Unamuno ya había accedido 100 años antes. Como sabéis, una de las cosas que siempre sorprende a Unamuno, todos los que se acercan, es cómo es posible que este hombre en Salamanca, cabeza del mundo, pero bueno, pequeñita, y parece que un poco apartada, estuviera en contacto con las grandes ideas, con los grandes autores. No había nada que se le escapara de ningún... Ahora estoy exagerando. De lo importante que se estaba diciendo en todo el mundo. Y entonces lee este libro de Erwin Roth sobre la inmortalidad del alma, y ahí explica Erwin Roth que en realidad la creencia en la inmortalidad del alma proviene de Tracia, una zona de Grecia donde los cultos órficos, a Orfeo, donde luego venían las orgías y las bacanales, que eran ritos extraños que hacían, desde donde luego aparecen las religiones mistéricas, que frente a la caída del Imperio Romano, pues proporcionan al individuo una sensación de sentido, de inmortalidad, de sentido de la vida, y que se expanden por toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces explican el origen histórico de la creencia en la inmortalidad del alma. Psicología de la creencia. Pues el origen de la inmortalidad del alma está en esta cultura que se mezcló con el resto de la cultura griega, y entonces los griegos y Platón y el neoplatonismo difundieron por todo el mundo la creencia en la inmortalidad del alma. Y por lo tanto es irracional. Pero claro, ahora hay que hacer la crítica de Unamuno también. Cogemos a Unamuno, vamos hasta donde podemos con él, pero a veces hay algunas cosas a las que se puede matizar un poco. Por ejemplo, es esta: descubrir el origen de una creencia no quiere decir invalidar la creencia. Descubrir el origen de una creencia, descubrir los motivos que nos llevan a pensar determinadas cosas, no significa que esas cosas que pensamos sean falsas de por sí. Significa simplemente mostrar los motivos por los cuales hacemos esas cosas. Es como si alguien me dijera: mira, tú obedeces a tus padres o tienes cariño a tus padres y te explica el origen del cariño a tus padres. Y entonces esa misma persona que te ha explicado el cariño a tus padres acabará su discurso diciendo: y por lo tanto tú no tienes por qué querer a tus padres ni respetarles, porque este es el origen de tus creencias. Hemos dado un salto lógico. Una cosa es el origen de las creencias, que explica Unamuno, que explica Nietzsche también, que explican tantos otros, y luego es el salto lógico por el cual se intenta invalidar la legitimidad de esas creencias o de esas ideas simplemente porque hemos mostrado su origen. Esto es una falacia. En teoría de la argumentación se llama la falacia del origen. Por mostrar el origen de algo, pensar que ese algo pues es relativo o es falso o no es importante. Pero bueno, esto es parte de la labor que hace Unamuno, labor de zapa en las creencias de la inmortalidad del alma y de Dios, porque ya sabéis que Unamuno
dice no se puede saber. Si el alma es inmortal, no se puede saber tampoco si Dios es inmortal. Aunque en esto a veces es un poco ambiguo, también hay que decirlo. Es decir, Unamuno a veces dice, no, la razón dice que el alma se muere y que el ser humano acaba los días de su vida, el día de su muerte y punto. Pero en otros casos dice, bueno, no se sabe, la razón 50-50, la razón no dice que sí ni que no, un poco como Kant. Sabéis que esa era la postura de Kant respecto de temas tales como la existencia de Dios, precisamente la inmortalidad del alma o el conocimiento del mundo como un todo. Son la última parte de la crítica a la razón pura, lo que hace precisamente Kant, es decir, hay pruebas a favor y pruebas en contra, y las dos son tan potentes que no podemos decidir con la razón. Unamuno, que bebe mucho de Kant, parte de la propia postura unamuniana se puede entender como una relectura del kantismo, aquí va más allá de Kant, y muchas veces Unamuno se preocupa por remarcar que la razón lo que dice es que no hay Dios y no hay alma. Pero ¿alguna vez se ha detenido Unamuno a hacer una crítica seria a todo lo que se ha dicho sobre la existencia de Dios? Porque mirad que de la existencia de Dios se han escrito libros y bibliotecas enteras, y los autores han pasado, hay mucho escrito, mucho dicho. A veces se había hecho una crítica superficial a Unamuno diciendo, bueno, Unamuno nunca conoció a fondo, sí conoció bastante bien a fondo, y realizó una crítica, pero una crítica juvenil. Bueno, el pero no sé si es algo bueno o malo. Él, cuando estaba haciendo sus oposiciones a catedrático en Bilbao, como sabéis, hizo 3 o 4, 5, hasta 5 oposiciones distintas, y al final le dieron la de griego aquí en Salamanca. Pero mientras hacía las oposiciones, él iba pensando todas estas ideas después de haber perdido su fe, como sabéis, en Madrid, y pasando de un adolescente piadoso, congregante de los Luises allí en Bilbao, a ser un joven ateo, frecuentador del blasfemadero de la calle Montera. El blasfemadero de la calle Montera era el Ateneo, egregia institución que persiste a día de hoy, pero que la Iglesia, el magnífico catedrático de metafísica que tenía, Ortiz y Lara, le llamaba el blasfemadero de la calle Montera, porque allí iba la gente a blasfemar, eran todos unos descreídos. Pues allí bebió Unamuno los soportes racionales de su increencia, o su aparente increencia, hasta que le estalló la crisis aquí en Salamanca, como sabéis. Y entonces, siendo joven y ya navegando por los campos del positivismo, como él mismo afirma, y del ateísmo, intenta someter a crítica las pruebas de la existencia de Dios. Tenemos 2 testimonios de ello. Uno, un cuadernito, los cuadernos negros de Unamuno, casi se podrían decir, unos cuadernitos de hule que él compraba, donde iba apuntando sus ideas, escribía sus cosas, y permanecieron hasta el 2008. Uno de los cuadernillos contenía una sección que se llamaba Crítica a las pruebas de la existencia de Dios, hechas en su juventud, que dio a conocer, no recuerdo el nombre, Ángel Rivero me parece que se llama. En la época en la que yo estaba haciendo mi tesis, leí el propio cuadernillo escrito de la mano de Unamuno, y efectivamente ahí se pone a hacer una crítica seria a las pruebas de la existencia de Dios. Pruebas de la existencia de Dios, ahora hacemos un poco de filosofía también, bueno, estamos haciendo siempre de filosofía. Hay la prueba ontológica de San Anselmo, magnífica, que Unamuno, ni huele quiere decir que no aparece en ningún sitio la crítica de Unamuno al argumento ontológico de San Anselmo, que es una prueba impresionante y sobre la cual los filósofos han pensado mucho. Seguro que la conocía, no me cabe ninguna duda, pero no le presta ninguna importancia. Luego hay las pruebas cosmológicas de la existencia de Dios, la prueba de la causalidad, pues si el mundo existe tiene que tener una causa, pero en realidad no hay una prueba cosmológica, hay muchas pruebas cosmológicas. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, propone 5 pruebas cosmológicas de la existencia de Dios. Unamuno es a la que se enfrenta, la prueba cosmológica de la existencia de Dios, empieza a hacer la crítica, 20 páginas, y la deja. La crítica es seria, la crítica reconoce, se basa en todo lo que sabe de Kant, todo lo que sabe de Hume, y viene a decir que, hago un resumen también, cómo hace Unamuno la crítica, la prueba de la causalidad de la existencia de Dios. Puesto que el mundo existe, tendrá que haber Dios, ¿no?, que lo ha creado. Crítica de Unamuno muy sencilla, o el mundo es eterno, ya está. ¿Y quién hizo a Dios? Pues a Dios lo tiene que haber hecho alguien también.
Ahí hay mucha tela que cortar y podríamos hacer y detenernos solamente en este punto, pero que sepáis que Unamuno se detiene a hacer esa crítica, no acaba una crítica sistemática, obviamente nunca la publica, son cosas que él estaba pensando para sus cátedras para las que se estaba preparando y la deja ahí, Y luego tenemos otro documento importante, uno es este cuadernillo negro y el otro es la carta a Juan Solís, que publicó un profesor de aquí de Salamanca, creo que ya ha fallecido también, carta a Juan Solís, donde sometía a crítica racional los argumentos clásicos de la existencia de Dios, el cosmológico, el de finalidad, un poco en los términos en los que os he explicado. Entonces, Unamuno sí, que en algún momento de su vida se confronta con estos argumentos, le dedica un tiempo y cuando él cree que ha alcanzado una visión propia sobre esto, se queda con eso y ya no se mueve nunca. ¿Qué quiere decir que no se mueve nunca? Que para él, Dios es indemostrable por la razón y ya está. Y por más cosas que le digan, él ya ha hecho la experiencia y todo lo demás será palabrería y la razón que no llega nunca, porque es una razón, eso hay que decirlo siempre de Unamuno, como os he dicho antes, muy positivista. Para Unamuno la razón se dedica a analizar, se dedica a matar aquello que está estudiando y solamente son fenómenos. Lo vamos a ver mejor en la crítica a la inmortalidad del alma. Estamos en la parte de la conferencia donde analizamos cómo Unamuno critica las creencias en la existencia de Dios y las creencias en la inmortalidad del alma. Y hemos dicho que intenta deslegitimar las creencias de Dios o del alma partiendo de la psicología de la creencia. Hemos dicho cómo hace una crítica racional a la existencia de Dios y hace una crítica también a la inmortalidad del alma. No guardamos ningún testimonio tan fehaciente como el que guardamos de la crítica a la existencia de Dios que os acabo de comentar. La crítica a la inmortalidad del alma o a las razones que se dan sobre la inmortalidad del alma está en el sentimiento trágico de la vida. Si habéis leído el sentimiento trágico de la vida, ahí es donde somete a crítica esta idea, no tanto la idea de la inmortalidad del alma cuanto la demostrabilidad de la inmortalidad del alma. Ya sabéis a qué me refiero, o sea, Unamuno sí piensa que somos inmortales, pero no lo sé. Y no solo no lo sé, sino que no lo puedo saber. Y cuando intento demostrarlo, pues las razones se me escurren de las manos. Y recoge un montón de razones en la tesis, no sé si son más de 10, que tengo recogidas, en las que Unamuno intenta destrozar la razonabilidad de la creencia en la inmortalidad del alma. La más sencilla, os presento solamente una, es aquella de el alma en el fondo no es una sustancia. El alma no la conozco. Yo no me veo el alma. Veo la botella, o veo a Luciano, y los veo a vosotros, pero el alma eso no lo he visto nunca. Cuando intento con la razón aprehender lo que es el alma, si la razón solamente aprende fenómenos, y los noúmenos nunca llego. Pues si habéis hecho filosofía en el bachillerato, ya habéis hecho un poco más de filosofía, fenómeno y noúmeno, eso es Kant. Kant dice que la razón solamente trabaja el conocimiento humano, solamente trabaja con fenómenos, pero lo que hay detrás de esos fenómenos resulta últimamente incognoscible, como dirían los pedantes, inconocible, como diría Unamuno, que hay que decir, sin la G por ahí en medio. Porque yo del mundo veo apariencialidades, veo fenómenos, sabores, sonidos, colores, percepciones, pero yo no sé si hay detrás alguien o no. Esto es Hume y esto es Kant. Y en la crítica que hace Unamuno a la razonabilidad o racionalidad de la inmortalidad del alma, aquí Unamuno de repente es kantiano, y es más que Kant, es humeano. Pero 100%, y no se lo cuestiona, y entonces dice, efectivamente, pues del alma no se sabe nada, ni se puede saber, y ya está. ¿Por qué? Porque solamente conocemos los fenómenos de las cosas, y entonces el alma no es una sustancia, y si el alma no es una sustancia, pues entonces, con mucha menor razón, argumento a mayoría ad minus, con mucha menor razón será inmortal. Porque si el alma ni siquiera es algo, pues entonces, ¿cómo vamos a decir que es inmortal? Que el alma no es nada. O no se puede saber que el alma sea nada. No se puede saber. Siempre jugando con el ateísmo y el agnosticismo. A ver, hago un inciso. Lo mismo que respecto de Dios. No es lo mismo decir, no hay Dios, no existe, que decir, no se sabe si existe, no se puede saber si existe, aunque yo crea en él, no se puede saber.
pero yo creo en él, pero no se puede saber. Esto es compatible, pues análogamente respecto de la existencia del alma y su inmortalidad, se puede decir algo parecido. No es lo mismo decir no existe el alma y el alma no es inmortal y por lo tanto la muerte es el muro frente al cual se va a chocar toda la humanidad y no hay nada más allá. Eso sería análogo al ateísmo respecto de la existencia de Dios. No es lo mismo que decir yo no sé si el alma es inmortal o no es inmortal, que sería el caso del agnóstico respecto de Dios. Pero en el caso de Unamuno, como sabéis bien, necesito que Dios exista, lo deseo y necesito también que el alma sea inmortal, porque si no la vida sería un horror. Así pues, hemos sometido a crítica la existencia de Dios, hemos sometido a crítica a la inmortalidad del alma. Es como la pars destruens, la parte destructora de estos dos pivotes sobre los que se mueve un poco nuestra vida espiritual. También habría que hacer muchos matices ahí, pero vamos adelante, vamos a la última parte entonces. ¿Y qué? Aquí la solución de Unamuno ya sabéis que es pues la voluntad. Mi voluntad dice que sí, aunque mi razón diga que no. Hay una anécdota, bueno, Unamuno es el pensador de las anécdotas. Alguien ha dicho por ahí que en Unamuno la anécdota se come al concepto. Son más interesantes las anécdotas a veces de Unamuno que los propios libros. Bueno, la última que leí, no la conocía, era que Unamuno aquí en Salamanca dice, gente que lo conoció bien, Hernán Benítez es un sacerdote que escribió un libro sobre Unamuno y publicó las cartas que escribió a Jiménez Irundain, que era uno de los amigos de toda la vida de Unamuno. Y entonces Hernán Benítez pasa unos años aquí en Salamanca. Inciso, Hernán Benítez era el director espiritual de Evita Perón. Cierro paréntesis. Estuvo aquí en los años 50, hizo un estudio profundo de estas cartas de Unamuno, escribe un libro un poco olvidado a día de hoy, y cuenta la anécdota contada por los salmantinos con los que habló, que conocieron a Unamuno, que le dijeron a Hernán Benítez: nunca invitó a un café a nadie, pero no dejó una sola factura por pagar. Era una persona con sus peculiaridades, pero como veis la anécdota le podía mucho. Pues hay una anécdota a propósito de la fe y la razón, donde se ve mucho el voluntarismo de Unamuno también. Y era que una vez un amigo le invitó a su casa, Unamuno se quedó en la parte de arriba de la casa, el amigo estaba abajo, era la hora de dormir, lo habréis oído seguramente, y entonces el amigo oía continuamente los pasos de Unamuno por arriba, que no se dormía, estaba dando vueltas a la habitación y Unamuno no se dormía. Entonces sube el amigo, llama a la puerta, abre Unamuno y ¿qué le pasa? ¿Por qué no se puede dormir? Y Unamuno le dice: es que me quiero persignar, siento la necesidad de persignarme. Y le dice el amigo: pues hágalo, es que no puedo, porque la razón me dice que no, pero tengo el deseo de hacerlo, pero la razón me dice que es una tontería. Entonces, no, es esta tragicidad que vive Unamuno en sus propias carnes, y la solución que el propio Unamuno propone, que es que pues voy a mantener esta lucha entre mi cabeza y mi corazón, y si la razón me dice que no, mi voluntad me dirá que sí, en contra de todas cuantas razones se me presenten para decirme que ni Dios existe ni el alma es inmortal. Aquí hay también una historia larga. Sabéis que Unamuno tiene la crisis aquí en Salamanca, empieza a escribir el diario íntimo, escrito fantástico, que os recomiendo si no lo habéis leído aún, cortito. Son los pensamientos que cuando él, conocéis la historia, ¿no? La angina de pecho, Unamuno de repente parece que se va a morir, se despierta en medio de la noche, 1897, era un ateo, agnóstico, tenía amigos que sabían de sus posiciones vitales también en todo esto. Siente que le falta el aire y que se va a morir. Y entonces su mujer le abraza y le dice: hijo mío, ¿qué te pasa? Revelación de la maternidad en su propia esposa. Concha, ese evento lo mete en las novelas, lo mete en los ensayos. No dice que le ha pasado a él, pero hay un montón de novelas de Unamuno donde hay una madre que de repente, una esposa que de repente abraza a su marido y le dice: hijo mío, eso es que le había pasado a Unamuno. Y Unamuno tiene muchas vivencias personales que después es para hacer sus novelas. Y entonces, lo recordábamos antes Luciano, ahí en el hotel, Unamuno desaparece, se va al convento de San Esteban, y empieza a plantearse si se convierte o no se convierte, y empieza un diario íntimo, tremendo, porque es un diario, en principio no está pensado para la publicación, eso eran sus notas personales.
la última parte del diario seguramente sí que estaba pensando en la publicación, porque Unamuno esto tampoco se lo quitaba nunca de la cabeza. Yo quiero que los demás me conozcan y quiero el erostratismo, el afán de gloria. Pero tiene unos pensamientos muy sinceros, me convierto, no me convierto, y al final la postura en la que queda es, bueno, yo me convierto de corazón, pero de cabeza no. Entonces yo quiero creer en Dios y en Cristo y en la inmortalidad del alma, pero la razón esto lo hace polvo. Y entonces lo que me planteo yo, se plantean otros también, es el punto siguiente. ¿No será que Unamuno ha empleado un concepto de razón demasiado estrecho? Y claro, con un concepto de razón demasiado estrecho, pues no se ha podido ver, no le ha dado oportunidad a otro tipo de razones para admitir la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, como si cogemos unos prismáticos y con unos prismáticos, que no es un buen telescopio, pues no veo el planeta que me estás diciendo. No existe el planeta que me estás diciendo, pero es por culpa de la herramienta que estás empleando para ver ese planeta. No es que no exista, es que simplemente tienes un instrumento inadecuado. ¿No será que el instrumento con el cual Unamuno ha ido a ver si Dios existía y si el alma era inmortal, es decir, la razón, era un concepto un poco estrecho? Hoy en día, se apunta precisamente a Unamuno como un ampliador del concepto de razón. Razón no solamente es 2 y 2, 4, sino que hay otro tipo de razones que ya se estaban preludiadas en Pascal, en una frase famosísima que le gusta mucho a Unamuno también, que es aquella de las razones del corazón. El corazón tiene sus razones que la cabeza no entiende, pero son razones y son verdaderas y sobre todo me sirven para vivir, diría Unamuno y diría Pascal también. Bueno, pues intentemos hacer esto, intentemos coger la reflexión del propio Unamuno, los escritos del propio Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, porque ahí nos presenta buenas razones. Claro, ya no son razones racionales, de ración raciocinante, ya no son razones de los silogismos, ya no son razones de lógica formal para ver si Dios existe o el alma es inmortal, sino que son buenas razones. Y en la vida, pues para lo que nos importa en la vida, razones absolutas, muy pocas. Más bien en la vida casi siempre manejamos el concepto de buena razón. ¿Tú por qué has hecho esto? Porque tengo mis buenas razones para hacerlo. ¿Pero estás absolutamente seguro de eso? No, pero así lo he hecho y lo he venido haciendo y la vida no me ha ido tan mal porque no soy Dios o no soy ni siquiera la inteligencia artificial que parece que lo sabe todo, pero tampoco lo sabe todo. Entonces, busquemos en Unamuno algún tipo de razones que nos lleven a pensar, primero, que Dios existe, que el alma es inmortal. ¿Se puede saber que el alma es inmortal? ¿Dice Unamuno, da Unamuno algún tipo de razón para pensar que el alma es inmortal? Pues sí lo da. Es la razón del deseo. Puesto que lo deseo, ¿por qué no va a existir? Hombre, pero eso es wishful thinking. El wishful thinking es una falacia conocida también, que dice que porque lo deseas tiene que existir. No, pero hay que pensarlo bien. Todas las necesidades humanas, todos los deseos humanos, todos los apetitos humanos tienen más o menos un objeto que los satisface, porque si no, no estarían ahí. Si tenemos hambre es porque existe una comida que nos la sacia. Si tenemos sed es porque existe agua o cerveza o café o lo que nos guste que nos calma esa sed. Con la sexualidad exactamente lo mismo. Todo lo que son necesidades humanas básicas tienen un correlato con el cual esa necesidad queda saciada. Y entonces podríamos decir, parece que Unamuno está diciendo, ¿y va a ser la necesidad de no morirnos nunca la última que se quede por cumplir? O sea, ¿esto qué es lo que de verdad me importa? ¿Esto es una broma del destino? Es como si la evolución o quien sea nos ha dado un hambre de comer que nunca vamos a poder saciar y ahí vivimos nuestra vida con un hambre. No, si tenemos hambre precisamente es porque el alimento es necesario para nuestra vida y comiendo algo se sacia. Y esta necesidad que yo tengo de no morirme, de que si no lo veo en mí, porque a lo mejor alguno está pensando, bueno, pues yo cuando llegue la muerte, pues me muero y ya está. ¿Y las personas que quieres? Ya no es tan fácil. Uno respecto de su propia vida puede aceptar la mortalidad y decir, pues llegará un momento en que yo me muero, punto. Lo acepto. ¿Y las personas que quieres? Ahí tampoco Unamuno estaría de acuerdo en que las personas que quieres que vivan, que persistan de alguna, no a cualquier precio, no a que vivan bien, pero no quieres que se te mueran. Amar es decir, tú no morirás. Dice Gabriel Marcel, un conocido autor existencialista francés. Y por lo tanto, del deseo de no morirnos podemos concluir que es por lo menos posible o probable, que no 100% seguro, pero por lo menos probable,
que ese afán nuestro se nos vaya a cumplir. Y resulta que, curiosamente, aquí Unamuno no está tan lejos de Santo Tomás. Santo Tomás en la Suma, a pesar de que Unamuno no le gusta la escolástica, en la escolástica sí que es verdad que no profundiza, la desprecia directamente y ya está. Unamuno, cuando habla de la inmortalidad, Santo Tomás, cuando habla de la inmortalidad del alma, es una cuestión sobre el alma es inmortal o no. Uno de los argumentos que da es, bueno, pues es un deseo humano y todos los deseos auténticamente humanos tienen un cumplimiento, porque es una cosa natural y no se comprendería un ser humano que tiene una necesidad que de repente no se puede cumplir, porque entonces eso sería un monstruo, sería una cosa rara, no hubiera aparecido en el mundo. Así que del deseo de ser inmortales podemos concluir que es razonable. Veis que he cambiado, ya no digo que es racional, pero es razonable, o por lo menos no es una locura pensarlo. Yo creo que el propio Unamuno en ocasiones dice esto tal cual. Pues no es una locura. O podemos pensar también en el argumento del dolor. Del dolor. Solamente conozco de verdad una cosa cuando se me quita. Y entonces lo trabajó muy bien un filósofo trasterrado español, Juan David García Vaca, en un texto que tiene sobre Unamuno, donde reflexiona que Unamuno descubre que el dolor es en el fondo síntoma de la presencia de algo, revelación de la presencia de algo. El dedo, de verdad te das cuenta que existe cuando te lo cortan. O bueno, los órganos internos. ¿Cuántos de nuestros órganos internos no nos hemos dado cuenta que existen hasta que nos empiezan a doler? Y cuando nos empiezan a doler, pues tenía corazón, tenía bazo, tenía hígado, bueno, yo lo sabía de teoría, pero no lo sabía en realidad. Ahora lo sé en realidad porque me duele. Y cuando me duele, ya no hay razones que valgan. Esto existe porque me está doliendo. Y el alma, ante la perspectiva de la aniquilación final, me duele. Me duele la perspectiva de que se me va a acabar la vida y que ya no voy a seguir viviendo nunca más. Y esto no podría ser una buena razón por la que se me revelara de nuevo la necesidad o por lo menos la apertura a la posibilidad de que a lo mejor la vida no se acaba con la muerte. ¿Qué se tiene que acabar con la muerte? El dolor como revelación de una presencia. Y el dolor, la angustia de la muerte, sobre la que tanto teorizó Heidegger, como os he dicho antes, pero sobre la que tanto dijo Unamuno previamente, la angustia ante la muerte, nos revela la necesidad de que la vida tendría que seguir viviendo de alguna manera. Ya digo que hay un montón de argumentos de este tipo, argumentos razonables que no racionales, que ofrece el propio Unamuno dentro de sus obras. Hay uno, os traigo el último, sobre la inmortalidad del alma, muy curioso, que es el siguiente. Se había dicho que de la misma manera que hay una nada que nos precede, en general en Occidente, no, salvo que seamos hinduistas o budistas, no creemos en la reencarnación, para la mayoría. Y entonces vivimos tranquilamente pensando que antes de existir no había nada. Y llega un momento en que yo empecé a existir. Entonces dice una crítica a la inmortalidad del alma, es pues de la misma manera que antes no existías, llegará un momento que no existirás. Y si no te preocupa que antes no existieras, pues tampoco te debería preocupar que después existirás. Consuélate, ya está, acéptalo. No, pues Unamuno, no lo acepto. Y entonces el argumento es el siguiente. ¿Por qué tenemos que ser inmortales? Y entonces Unamuno retrueca la pregunta y dice, ¿y por qué no? La vida en sí ya es gratuita. ¿Por qué tenemos que existir? ¿Qué necesidad hay que existamos cada uno de nosotros los que estamos aquí? Pues no hay ninguna necesidad. La existencia, en cierto sentido, es una pura gracia. Se puede entender de muchas maneras, pero el existencialismo, Sartre y los pensadores existencialistas franceses y no franceses, sobre esto han reflexionado mucho. Estar aquí y ahora es una gracia. Podríamos no haber estado. Pues de la misma manera que el nacimiento, que la existencia de la persona, de cada uno de nosotros, es una gracia y es un regalo, y es porque sí, pues porque sí seguiremos viviendo después de la muerte. ¿O no es un argumento? Claro, no es un argumento de 2 y 2 son 4, pero por lo menos es una apertura a una cierta razonabilidad sobre la esperanza en la vida del más allá. Pero es que no tienes ninguna razón para que sigas viviendo después de morir. Pues mira, tampoco tenías ninguna razón para existir. Y existes, no había ninguna razón necesaria para que estuvieras aquí. Podrían haber pasado tantas cosas para que no estuviéramos, y estamos aquí, y soy yo el que existe. Y si yo estoy y existo, ¿por qué no voy a poder seguir viviendo después de la muerte? Hombre, pero eso es gratuito.
también es gratuita la existencia. A mí me parece un argumento por lo menos que da que pensar. Respecto de la inmortalidad del alma. 8 minutos. Bien, y vamos al último, que sería Dios. Muy rápidamente, también respecto de la creencia en Dios, Unamuno reconstruye, o los que lo estudiamos, unamunólogos, menguados unamunólogos, que diría el propio Unamuno. Yo creo que es una de las razones por las cuales abandoné, entre comillas, un poco Unamuno después de la tesis, porque como habla tan mal de los unamunólogos que se dedican a estudiarlo científicamente y sus textos y tal, cuando lo importante es plantearse el misterio de la vida. Unamuno dice que dedicarse a la ciencia en este sentido es como ponerse a contar los pelos de la esfinge, de la cola de la esfinge, en vez de mirarla a la cara. Pues sí, también los que nos dedicamos al pensamiento de Unamuno, al final podemos acabar haciendo exégesis del pensamiento de Unamuno, pero tener el alma seca y tener el alma de corcho, porque no temblamos frente a la perspectiva de la aniquilación final. Y entonces, ¿por qué podría ser que existe Dios? ¿Qué buena razón tenemos? Aquí hay una que seguro que habréis leído en Unamuno y es muy potente en él, porque consuela. Porque consuela, razón por la cual el marxismo, como sabéis, pues niega toda existencia de Dios y dice que más bien las religiones pues son un consuelo, son el opio del pueblo y consuelan, pero son falsas y por eso habría que eliminarlas. Unamuno aquí le da la vuelta y dice, bueno, ¿y si consuela? No puede ser real, precisamente porque me consuela. Aquí está la magnífica novela de San Manuel Bueno Mártir, que tiene el sacerdote que no tiene fe y no puede creer en una parte del dogma que es la inmortalidad del alma, y viene Lázaro, que es el que muere y después resucita, con todas sus ideas de transformación social, de cambio. Lo que hay que hacer es que la sociedad mejore, la justicia social, que la pobreza y tal, y al final San Manuel Bueno Mártir le acaba convenciendo de que lo importante es que des consuelo a la gente, que la gente se consuele de vivir. Pues si consuela, podría ser que existe. ¿Por qué no? Porque al menos me consuela. Y luego está el argumento de la providencia. El argumento de la providencia, muy interesante, dice Unamuno en El sentimiento trágico de la vida: creo en Dios porque siento que mi vida está en sus manos y me veo llevado por Él. ¿No todos lo han experimentado? No, pero algunos sí lo han experimentado. Y es una buena razón para creer en Dios. De una manera, esto es muy parecido a: ¿y cómo sabes que tus padres te quieren? ¿Dónde está el certificado que lo dice, el estudio científico que lo diga? Pues yo, simplemente de mi experiencia con ellos, tengo la certeza de que son mis padres y me quieren. Pues de una manera parecida, Unamuno tiene experiencia en su vida de que a veces su vida es llevada y que él no es el dueño de su destino, y dejándose llevar las cosas no salen mal. Y creo en Dios porque me lleva en sus manos, llega a decir en El sentimiento trágico de la vida, cosa que le pasó a un profesor intelectual poco más pequeño que Unamuno, pero quizá hayáis oído hablar de él, Manuel García Morente, discípulo de Ortega, decano de la Facultad de Filosofía en los años 20 y en tiempos de la República de Madrid, un kantiano de primera categoría. Llega la guerra y Morente se tiene que exiliar a Francia, ateo, agnóstico más que ateo, pero no creía en Dios desde luego, y metido allí en una habitación con las hijas que no han podido venir con él angustiado, empieza a fumar y cuenta Morente en un escrito impresionante que se llama La Confesión, me parece que se llama La Confesión, El hecho extraordinario. Dice: de repente tuve la certeza absoluta de que yo no movía los hilos de mi vida. Y esto para mí fue un quiebre del ateísmo y del agnosticismo en el que había vivido. Si yo no llevo mi vida, alguien la lleva, porque veo signos evidentes de que mi vida está siendo conducida. Y luego ya, pero os lo dejo para que lo leáis, tiene una experiencia directa, lo que llamaremos una experiencia mística, escuchando La infancia de Jesús de Berlioz. El hecho extraordinario, es un texto impresionante. Bueno, era viudo, fue tal la experiencia que tuvo que se hizo sacerdote y se murió al poquito tiempo después. Entonces, este argumento de la providencia lo recoge el propio Unamuno en El sentimiento trágico de la vida, y luego otros lo han desarrollado. Y por último, el argumento de la necesidad de ser inmortales. Lo hemos dicho en Unamuno: Dios y la inmortalidad del alma siempre van de la mano, porque si yo necesito ser inmortal, pues entonces necesito un Dios que me garantice esa inmortalidad. ¿Y para qué queremos a Dios? Para garantizarnos la inmortalidad. Y entonces esto podría ser un argumento: puesto que necesito ser inmortal o puesto que soy inmortal, entonces seguro que Dios existe, porque alguien me tiene que garantizar este deseo íntimo y este anhelo con el que vivo mi vida.
Conclusión. De todo lo dicho, bueno, Unamuno es un gran autor, es un pozo inagotable. Siempre que vas a él vuelves con algo bueno. Y sin embargo, su gran tema sobre el que vuelve continuamente, el afán de no morir, a mi parecer, y eso es la última parte de mi tesis, pero nunca la he continuado, hay un problema previo al de la muerte, que es el problema del sentido de la vida. Unamuno es consciente y a veces habla del sentido de la vida y la inmortalidad como si fuera lo mismo. Pero la excesiva insistencia de Unamuno en el problema de no morirnos nunca, necesito no morirme nunca, no quiero morirme nunca, emborrona un poco, problema, a mi parecer, pero no mío, sino de otros que lo han pensado también, más esencial, que es el problema del sentido de la vida. Es verdad que la muerte es la gran objeción al sentido de la vida, lo dice la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno. La muerte es la gran antiutopía del ser humano. Por más sentido de la vida, si al final te mueres, ¿qué? Pero luego, también es verdad que una vida limitada y mortal, que no fuera se podría vivir con sentido. El judaísmo original no creía en la inmortalidad del alma, pero esto son cuestiones de historia de la religión que nos llevaría muy lejos. Y una vida infinita, es decir, no una vida inmortal, rigurosamente inmortal, sin sentido, sería invivible y nos querríamos morir, como pasa a veces. Es decir, que cuidado con Unamuno, porque a veces la insistencia excesiva en el problema de la inmortalidad emborrona, sin quererlo, el problema del sentido, que creo que sería más fundamental. Y perdón, porque creo que me he pasado un poco, pero muchas gracias por vuestra atención. Estás en tiempo. Bueno, muchas gracias, Jaime. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle, con mucho gusto. Nadie tiene dudas ni de Unamuno, ni de... Si no hay dudas, mal, lo hacemos mal, según Unamuno. Si nadie duda... Ahí hay una. Sí. Bueno, pues muchas gracias por esta expresión tan buena, tan importante del pensamiento de Unamuno. Me fijo exactamente en lo que acabas de decir, lo último. Una inmortalidad sin sentido tiene alguna utilidad, tiene alguna rentabilidad. ¿Unamuno trata esto? Sí, y a mí me da la sensación... Antes se nos decía que era ver a Dios, pero fíjate, ver a Dios sin más, inmortalmente, toda una eternidad. ¿Qué significa eso? Es una expresión que... Sí. Unamuno se lo llega a plantear. A propósito de eso está la leyenda de Fray Virila del monasterio de Leire, no sé si la conocéis, frente al problema de el cielo o la inmortalidad o lo que sea, será aburrido a la larga. Cuentan de un monje del monasterio de Leire que se salió un día porque un pajarito cantaba, se quedó escuchando el pájaro y se quedó como traspuesto, y después de 2 minutos dijo, me he dormido. Se volvió al convento. Era un monje atormentado por esta misma cuestión, porque decías que el cielo será aburrido, allí ¿qué haremos? No nos aburriremos. Cuando volvió al convento, la puerta la habían tapiado, los monjes eran otros, habían pasado 300 años. Y entonces era un cuento piadoso que da a entender que la inmortalidad, o al menos el cielo cristianamente entendido, pues ni hay ojo que lo ha visto, ni oído que haya oído lo que Dios tiene preparado para aquellos que le quieren y que le aman. Es decir, se solventa porque la vivencia del tiempo es otra. Pero es verdad que Unamuno sí que se lo plantea alguna vez con expresiones muy duras y que da la sensación de no haber pensado, porque uno, si las piensa en propia carne, dice, yo creo que aquí no tiene razón. Estaba buscando aquí el texto de mi confesión porque aquí lo vuelve a decir. Dice, aunque fuera en el infierno, Unamuno dice, aunque fuera en el infierno, yo quiero vivir para siempre y no me quiero morir, aunque sea en el infierno. Espera, eso suena muy... sí que tiene ganas de inmortal, pero ¿qué no pasa en esta vida que no llega a ser el infierno, que muchas veces... Pero ¿no pasa en esta vida mortal que a veces las personas no quieren vivir de lo mal que están?
Entonces, la experiencia a la que apela Unamuno supuestamente universal de que el ser humano lo que quiere es no morirse nunca, nunca, nunca y vivir a pesar de todo y en cualquier condición, a mí me da la sensación que extrema un poco las cosas, porque en la experiencia cotidiana nuestra hay personas que no quieren vivir más y es razonable por lo que no digo que esté bien, pero pues una persona que se quiere suicidar, lo primero que te sale es a ver qué te está pasando y a ver si puedo cambiar aquello que te está llevando. Y después en la vida post-mortem, en la inmortalidad post-mortem, pues me da la sensación que en el infierno sí lo hay, la gente no está diciendo, bueno, por lo menos sigo viviendo, que lo que quiere es desaparecer, Entonces tiene razón en esto que me ha dicho. Y es una de las cosas que yo más he pensado también siempre de Unamuno. Tiene una cierta pose, Unamuno ahí, de postura de esto es lo que pienso y lo que todos saben que pienso y entonces voy a defenderlo a capa y espada hasta el final. Pero puede ser que no. Aquí hay otra pregunta. Vamos a ver, mi pregunta es corta. ¿Podemos ser inmortales sin Dios? Es muy buena pregunta, porque posturas las ha habido de todos los tipos. Efectivamente, es una crítica, dos críticas fáciles a Unamuno, conociendo un poco de historia de las religiones. No todas las religiones han pensado que el alma sea inmortal. Hay religiones que afirman la mortalidad del alma y viven tan tranquilas, no la inmortalidad en el pueblo, por ejemplo, ya digo, en el judaísmo primitivo. Pero luego es que a la inversa, y esa sería la otra crítica, es que no hace falta ser una persona religiosa para pensar que el alma sea inmortal. O sea, hay personas que no tienen ningún tipo de creencia determinada religiosa y que Dios ni siquiera existe para ellos y que piensan que el alma es inmortal. Y este sería otro punto de quiebra de la, pretendida racionalidad de Unamuno. Es que al final Unamuno pretende ser coherente, porque es lo que hacemos todos cuando intentamos pensar. Se le podría mostrar a Unamuno que hay posturas coherentes en las cuales el ser humano tiene un espíritu que es inmortal, solo que no hay un Dios después que garantice esa inmortalidad. Pero sí, tiene razón. ¿Por qué partimos de aquí y no hemos partido de hace ya tiempo la inmortalidad? No sé si me entiende la pregunta. Es decir, venimos de una inmortalidad ya. En otras sustancias, la materia se transforma, se va transformando en el universo de materia, todo es materia. Es decir, que venimos ya de la inmortalidad desde hace 15 millones de años, o 15.000 millones. Claro, Unamuno sería difícilmente legible por un hindú, porque la concepción de la que parte un hindú es tan distinta de la que partimos en Occidente que el hindú diría, pues si somos eternos, si el Atman existe desde siempre, y el budista a su vez tampoco entendería ni a uno ni a otro porque dice que el Atman no existe. Pero así es, sí, tiene razón. Pero entonces también aparece algo interesante, que es las creencias últimas sobre las cuales descansa más o menos nuestra vida, de vez en cuando también se pueden poner a prueba y decir, ¿y no podría ser esto otro? O esto que yo pienso que es tan claro que esto no va a pasar, pues a lo mejor podría ser de otra manera como yo la pienso. Es que si nosotros somos inmortales, el vacilo de Cosca también es inmortal, y el perro que tenemos, las mascotas que tenemos, igual si somos todos materia, cada uno de una forma distinta, pero tenemos materia todos. Sí. Es decir, el perro puede creer en Dios, o puede creer en la inmortalidad, pero yo creo que somos bastante orgullosos creyendo que somos nosotros los únicos que podemos ser inmortales. También el vacilo de Cosco lo he dicho. Posturas hay muchísimas. La semana que viene, tal día como hoy, estaré volando a Padua, donde hay un congreso. Iré a hablar de Unamuno también, porque Unamuno es una persona que suscita muchísimo interés. Y el congreso donde voy a hablar, el trasfondo que tienen ellos, son filósofos, es que todo es eterno. No, y en el sentido que lo está diciendo usted, no solamente nosotros somos eternos, sino que todo es eterno. Y no pasa nada. Esto ya es filosóficamente más difícil de demostrar, porque afirman que el movimiento no existe, sino que todo es eterno, todo es ya y todo es siempre. Y por lo tanto la muerte no existe, no hay ningún problema con la muerte. Esto es, pues es otras posturas. A veces pensamos que lo que yo pienso es todo, o lo que piensa la mayoría, y que no hay más posturas a partir de ahí, pero el abanico es muy grande. Es que en el fondo yo creo que lo que nos mueve es
siendo. Yo creo que la inmortalidad a la que suspira un alumno es un poco por dejar de ser. O sea, no admites otros cambios dejas de ser, pero no tiene nada que ver con la mortalidad o la inmortalidad, sino lo que le duele, y creo que nos duele a todos, y ahí viene el Dios del consuelo, es el dejar de ser. Claro. Paco quería comentar. No, sí, lo que has comentado antes a la intervención del compañero. Una idea que está en la conclusión, pero también está mucho más clara en el día 21. Una cosa que dijo antes, el horror a la nada. Él dice textualmente que necesito sobrevivir, aunque sea sufriendo, por el horror que le tengo a la nada. El horror a la nada, claro. Aunque, ya sabéis, el fármacon epicúreo, los epicúreos pretendían conjurar el horror a la nada enseñando a los adeptos, bueno, se parecía un poquito a una secta el epicureísmo, lo explica muy bien Martha Nussbaum en las terapias del deseo. Intentaban explicar a los adeptos, tranquilo, que la muerte, mientras estás vivo, no está, pero cuando te has muerto, pues tú ya no estás. Entonces, si tú estás, no está la muerte, pero si estás muerto, tú ya no estás. Entonces, como es lo contrario de la vida, tranquilo, porque cuando venga la nada, ya no estarás diciendo, ¡qué horror! Ya estoy en la nada, porque ya no estarás. Entonces, que es una idea que atormentó a Unamuno y le llevaba a esa segunda etapa. Efectivamente, pero Unamuno decía, bueno, pues a mí no me consuela, porque sigo pensando, ahora que estoy vivo, que llegará un día en que no dejaré de ser para siempre. Sí, sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Jaime, muchas gracias por esta interesante conferencia. A vosotros. Y la asociación tiene